Hola a todos. Vamos entonces a realizar la corrección de la actividad para el grado 10º del Colegio Adventista de Ibagué. Teníamos 6 preguntas por solucionar. Vamos a comenzar con la primera pregunta. En esta pregunta nos dan los datos y nos dicen que señalemos la clase modal y también la clase mediana. Y nos dan las opciones para elegir la que es correcta. Vamos entonces a calcular o a encontrar la clase modal. Para la clase modal, recordamos que la moda es el dato que más se repite dentro de una distribución de frecuencia. Para encontrar la moda, debemos fijarnos en f sub i minúscula o la frecuencia absoluta. Buscamos cuál es la mayor frecuencia. Nos podemos dar cuenta que en este caso la mayor frecuencia es 10. 10 es la mayor frecuencia. ¿Qué es lo que conocemos como clase modal? Precisamente el intervalo que corresponde a esa mayor frecuencia. Por lo tanto, el intervalo de la clase modal o la clase modal como tal es el intervalo 52,58. Y es todo. Ya hemos encontrado la clase modal. También nos dicen que debemos encontrar la clase mediana. Y para la clase mediana, nosotros debemos construir o debemos completar la tabla de frecuencia obteniendo los valores para la frecuencia absoluta acumulada o f sub i mayúscula. Vamos entonces a completarlo. Recordamos que para completar o para encontrar la frecuencia absoluta acumulada, simplemente sumamos todos los valores anteriores. Entonces al 3, a la frecuencia absoluta, la primera frecuencia absoluta que es 3, le sumo todos los anteriores. Como no hay más, entonces queda solamente 3. Para esta siguiente casilla tomamos el 6 y sumamos todos los anteriores. 6 más 3, 9. Para la siguiente entonces tomamos el 10, sumamos el 6 y sumamos el 3. Esto daría 19. Daría como resultado 19. Para la siguiente sumamos todos los valores anteriores, daría como resultado 25. Y para la siguiente entonces sumamos el 5, el 6, el 10, el 6 y el 3 y obtenemos como resultado 30. Debemos verificar que este valor, este último valor en la frecuencia absoluta acumulada debe corresponder o debe ser igual a los datos que nos dan. Si nosotros aquí contamos, tenemos entonces 30 datos, precisamente 30 datos. Luego, para encontrar la clase mediana, debemos encontrar la posición. La posición es tomar el total de datos y dividirlos en 2, porque recordamos que la mediana es encontrar el dato que se encuentra precisamente o el dato que está precisamente en el centro de los datos. Entonces tomamos n y lo dividimos en 2. N en este caso pues es el total de datos, son 30 dividido en 2 nos da como resultado 15. Esta no es la mediana o la clase mediana, esta es la posición. Ahora, ¿dónde buscamos esa posición? En la posición número 15 va a estar nuestra mediana. ¿Dónde buscamos la posición? La buscamos en f sub i mayúscula, en la frecuencia absoluta acumulada. Buscamos y si nos damos cuenta, tenemos 9 y tenemos 19. No tenemos como tal el 15. Pero sí podemos establecer entre qué valores está la mediana. Estará entre el 9 y el 19. ¿Listo? Entre el 9 y el 19. Ahora, como estará entre esos dos valores, entonces siempre tomamos el que está por encima, siempre tomamos el mayor, 19. ¿Y para qué nos va a servir ese 19 que está allí? Nos va a servir para poder encontrar el intervalo que corresponde a la clase mediana. Entonces el intervalo que corresponde a la clase mediana, en este caso vendría siendo 52,58. Y ahí está. Ya hemos encontrado la clase modal y la clase mediana. Ahora verificamos nuestras respuestas. 52,58 aparece acá. La clase modal y la clase mediana es 52,58. En este caso es la opción E. ¿Listo? 52,58. El siguiente ejercicio correspondía a calcular la media
la media aritmética de un conjunto de datos. El ejercicio nos dio la tabla de frecuencia y nos pidió que calculáramos la media. Recordemos, siempre cuando vamos a calcular la media en unos datos agrupados, cuando tenemos intervalos, debemos calcular x sub i. Recuerden que x sub i es la marca de clase. La marca de clase corresponde precisamente al punto medio, al punto que se encuentra exactamente en la mitad de cada intervalo. ¿Cómo hacemos para calcular el punto que se encuentra en la mitad de cada intervalo? Muy sencillo. Tomamos los extremos del intervalo, los sumamos y los dividimos en 2. Es decir, tomamos 27,5, sumamos 32,5 y a ese resultado lo dividimos en 2. Si nosotros hacemos ese proceso, 27,5 más 32,5 nos da 60. Y 60 dividido en 2 nos da 30, que corresponde a XY o a la marca de clase. Para el siguiente intervalo es lo mismo, tomamos 32,5, le sumamos 37,5 y el resultado nos da entonces la marca de clase, que en este caso es 35. Y lo mismo hacemos con los demás intervalos. Ahora, para calcular la media en datos agrupados, entonces debemos primero recordar que la media, el símbolo de media es X con una barrita en la parte de arriba, y que la formulita que hemos usado es tomar X sub I, que es la marca de clase, multiplicarlo por F sub I, que corresponde a la frecuencia absoluta, y esto dividirlo entre N, en el total de datos. Entonces hacemos ese proceso. Tomamos X sub I, 30, lo multiplicamos por 2, luego sumamos 35 multiplicado por 5, luego sumamos 42,5 multiplicado por 6 y luego sumamos 55 multiplicado por 3. Si nosotros sumamos todos los datos de la frecuencia, obtenemos el total o el valor de n, que en este caso es igual a 16. Aquí está, entonces 2 por 30, 5 por 35. Noten que este 2, este 5, este 6 y este 3 corresponde a la frecuencia. Este 30, este 35, este 42,5 y este 55 corresponde a la marca de clase. Al hacer las operaciones, obtenemos esto y al sumar todo lo que está en la parte de arriba y dividirlo entre 16, entre el total de datos, obtenemos entonces que la media para este conjunto de datos es 39,06. 39,06 en este caso es la opción C. El siguiente ejemplo que se nos planteaba dice de la siguiente forma: en una encuesta sobre movilidad se preguntó a 1000 conductores acerca del número de multas recibidas que ha sido mayor o igual que 0 y menor o igual que 5. Al organizar los datos, un número desapareció, por lo que se dispone de la siguiente información. Aquí entonces tenemos la tabla de frecuencia. ¿Listo? Una tabla de frecuencia de forma horizontal, pero también es una tabla de frecuencia. Sabemos que 260 conductores tienen un comparendo o una infracción. ¿Listo? 150 tienen 2 infracciones, 193, etc. Pero nos falta saber cuántas infracciones o cuántas multas o cuántas personas, mejor, no han recibido ninguna multa. ¿Listo? Entonces, para ello calcular ese valor es muy sencillo. Sabemos que se encuestaron a 1000 personas. ¿Listo? Si nosotros sumamos 260 más 150 más 190 más 100 más 90, eso nos da como resultado 790, lo que aparece aquí. Ahora, 790, pues hacemos una resta. 1000 menos 790 es igual a 210 para saber cuánto nos falta o cuántas personas faltan para completar las 1000 personas encuestadas. Al hacer esa resta obtenemos que 210 personas pues faltan dentro de la tabla de frecuencia. Por lo tanto, ese 210 debe corresponder a las personas que no tienen infracción o no tienen multa. Ya entonces tenemos toda la tabla completa, por lo menos teniendo la frecuencia para cada uno de los valores. Aquí entonces hice la tabla de frecuencia de forma vertical. Para 0 tenemos entonces 210 personas que no tienen ninguna multa, no tienen multa. Y como nos están pidiendo calcular cuál es la mediana, siempre para calcular cuál es la mediana debemos entonces calcular F sub i, la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que esta
corresponde a f sub i, pero minúscula, la frecuencia absoluta. F sub i mayúscula corresponde a la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a trabajar en eso. Aquí entonces tenemos 210, ¿listo? 210 ahora más 260 nos da como resultado 470. 470 más 150 nos da como resultado 620. 620 más 190 nos da como resultado 810. Y 810 más 100 nos da como resultado 910. Y 910 más 90 nos da como resultado 1000. ¿Listo? Nos da como resultado 1000. Precisamente las 1000 personas que fueron encuestadas. Ahora, para encontrar la posición o para encontrar la mediana debemos calcular la posición. Recuerden que la posición es n sobre 2. Aquí está. N ya dijimos que es el total de datos. En este caso, 1000. Si nosotros tomamos el total de datos, que son 1000, y lo dividimos entre 2, pues nos da como resultado 500. ¿Qué quiere decir? Que en la posición número 500, entonces podemos encontrar, o mejor, entre la posición 500 y 501, podemos encontrar la mediana. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Este dato lo buscamos aquí en f sub i mayúscula, en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces comenzamos 210, 470, 620. Si nos damos cuenta, en 470 pues nos falta para llegar a 500. En 620 pues ya nos hemos pasado. Por lo tanto, la mediana debe estar aquí, en el centro o en la mitad o entre estos dos datos, aquí. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos esa situación, elegimos siempre el valor mayor. En este caso es 620. ¿Listo? 620. ¿Y para qué nos sirve este valor mayor? Nos sirve precisamente para buscar el intervalo o en este caso la categoría que nos va a indicar cuál es la mediana. Entonces aquí la mediana es 2, no tenemos intervalos, por lo tanto usamos la categoría que está allí. La mediana es 2. Elegimos la respuesta, en este caso sería la respuesta B, que nos indica que la mediana es igual a 2. Siguiente ejercicio, entonces nos piden calcular la moda para el siguiente conjunto de datos. Allí ya tenemos la tabla de frecuencia. Con los valores solamente debemos calcular la moda. Para calcular la moda tenemos aquí esta ecuación y comenzamos entonces a desarrollar. Recordemos que la moda hace referencia a la mayor frecuencia. Entonces buscamos en f sub i la mayor frecuencia. ¿Listo? Porque recuerden que la moda es el dato que más se repite. En otras palabras, es la mayor frecuencia. Si nos damos cuenta, revisando en f sub i minúscula, nos podemos identificar que 14 es la mayor frecuencia. ¿Para qué nos va a servir ese 14? Nos va a servir para encontrar la clase modal o el intervalo modal. Entonces el intervalo en este caso es 40,50, 40,50. De este intervalo seleccionamos el límite inferior es 40. Listo, seguimos calculando entonces los demás valores o los demás datos que nos piden aquí. D sub 1 es la diferencia entre f sub i y f sub i menos 1. F sub i minúscula. Entonces revisamos en la columna de f sub i minúscula. F sub i vendría siendo la frecuencia mayor, en este caso 14. A ese 14 le debemos restar f sub i menos 1. F sub i menos 1 pues sería la frecuencia anterior a f sub i. En este caso, aquí está 12. Entonces debemos restar 12 aquí. 12. Si hacemos esa resta nos da como resultado 2. Ahora, lo mismo sucede para d sub 2. Para calcular d sub 2 entonces debemos tomar f sub i y restarle f sub i más 1. F sub i ya dijimos hace un momento que era igual a 14. A esto le restamos f sub i más 1, es decir, el valor siguiente a f sub i, que es 8. Recuerde, este 14 es f sub i. Este 12 es f sub i menos 1 porque está en una posición anterior
Y este 8 es f sub i más 1 porque está en una posición posterior. Al hacer esta resta, nos damos cuenta que el resultado pues es 6. Listo, entonces tenemos aquí d sub 1 y d sub 2. Debemos entonces calcular la amplitud. Para la amplitud simplemente hacemos una resta de la clase modal, 50 menos 40 da 10. Entonces tenemos todos los valores para poder reemplazar. Listo, límite inferior de la clase modal, 40, más d sub 1 nos dio como resultado 2, sobre d sub 1 otra vez, 2 más d sub 2, 6, quedaría 2 más 6. Todo esto multiplicado por la amplitud, de donde obtenemos que d2 sobre 6 más 2 da 0,25, ese 0,25 lo multiplicamos por 10, nos da como resultado 2,5, y si hacemos la suma entre 40 y 2,5 obtenemos como resultado 42,5. Buscamos este 42,5 en las opciones y la seleccionamos. Y allí está, 42,5. De forma rápida vamos a hacer un proceso similar, pero vamos a calcular ahora la mediana. Aquí tenemos la ecuación para la mediana. Y recuerden, siempre cuando vayamos a calcular la mediana debemos encontrar primero la posición. Entonces, para calcular la posición es tomar el número de datos y dividirlo en la mitad, porque recuerden que la mediana es encontrar el dato que se encuentra precisamente en el centro del conjunto de datos. ¿Listo? El dato que está en la mitad de todos los datos. En este caso, n es igual a 30, el total, 30 dividido en 2 da 15. Este 15 no es la mediana, es la posición. ¿Para qué nos va a servir ese 15? Para buscarlo en f sub i mayúscula y revisar dónde está. En este caso, nos podemos dar cuenta que 15 debe estar entre 8 y 18. Como no está allí de forma directa, entonces seleccionamos el valor mayor. Ojo, está entre 8 y 18. Seleccionamos el valor mayor. ¿Para qué nos va a servir este valor mayor? Para encontrar la clase mediana. La clase mediana entonces es el intervalo que corresponde a 18. 4,8 es la clase modal. Ahora de este intervalo seleccionamos el límite inferior y el límite inferior de este intervalo es 4. Ahora vamos entonces a encontrar quién es f sub i menos 1. F sub i mayúscula menos 1. Entonces f sub i mayúscula menos 1 pues es precisamente el valor que nosotros hemos seleccionado. En este caso 18. Y f sub i minúscula, perdón, corrijo acá de una vez. F sub i menos 1 corresponde al valor anterior a f sub i. El valor anterior de f sub i, este es f sub i, el valor anterior vendría siendo 8. Entonces aquí seleccionamos 8. ¿Listo? Entonces allí ya está f sub i menos 1. Y f sub i minúscula debemos buscarlo en la frecuencia absoluta, en f sub i minúscula aquí, frecuencia absoluta. Y f sub i vendría siendo este valor, 10. Y ya entonces tenemos todo. Bueno, nos falta solamente la amplitud, pero para la amplitud es muy sencillo. Tomamos 8 y le restamos 4, eso da como resultado 4. Tenemos todos los datos, todos los valores para poder reemplazar y calcular la mediana. Entonces, límite inferior 4 más la posición n dividido en 2. Por aquí nosotros calculamos n dividido en 2, esto da 15. 15 menos f sub i menos 1, f sub i menos 1 aquí es 8, sobre f sub i minúscula es 10, y esto multiplicado por la amplitud. Esta operación que está dentro del paréntesis da 0,7, eso lo multiplicamos por 4, y al hacer las operaciones respectivas nos damos cuenta que la mediana en este caso es igual a 6,8. 6,8. Y allí tenemos entonces la mediana. Y por último, entonces analizamos esta última pregunta o esta última afirmación, la cual nos dice, para hallar la clase mediana es indispensable conocer el total de elementos de la muestra. Y para calcular la mediana es necesario. Debíamos seleccionar si era verdadero o falso. Y es verdadero. ¿Por qué es verdadero?
Porque cuando nosotros vamos a calcular la mediana, lo primero que debemos hacer es encontrar la posición. Y para encontrar la posición, tomamos el total de datos o el total de elementos y lo dividimos en 2. Entonces, esta afirmación es verdadera. Y es todo lo que teníamos en cuanto a la corrección de la actividad en clase.